Algunos se preguntan con tono acusatorio qué ha conseguido el 15M. Para empezar, hacerse notar en los discursos de todos los partidos en todas las elecciones que se han celebrado en los últimos años en España. Y fijaos, desde entonces cada gesto, cada guiño de la casta política, desde la futura ley de transparencia hasta la rebaja de los sueldos de los políticos, pasando por la reforma de la ley que regula las participaciones preferentes, ha sido consecuencia directa o indirecta del 15M. Es obvio que solamente son guiños y no sirven para regenerar la confianza en el régimen político español, pero alguien con dos dedos de frente se creería que sin un movimiento masivo de protesta contra la gestión de la crisis, el rey cazaelefantes habría pedido que vendiesen su yate. Al 15M tenemos que agradecerle que los problemas dejaran de vivirse como individuales y empezaran a vivirse de manera colectiva. Antes, si te desahuciaban, si te quedabas en el paro o si no tenías dónde caerte muerto, no tenías más ayuda que la de tus familiares y amigos. A partir del 15M, ese tipo de problemas se viven de otra manera. Se entienden como consecuencia de una gestión de la crisis que beneficia a unos pocos y que hunde en la miseria a las mayorías sociales de este país. Pero este país sois vosotros, así que gentes de las plazas, ni un paso atrás. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Hoy en Fort Apache hablamos de un movimiento social que conmovió al mundo, el 15M. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, el Mick Jagger de la ciencia política española, Juan Carlos Monedero. Bienvenido al plató. Pablo Iglesias, es una alegría inconmensurable estar aquí contigo hoy otra vez. Frente a Juan Carlos nos acompaña el Robin Hood de la escuela austríaca, Fernando Díaz Villanueva. Bienvenido a Fort Apache. Esto que comentabas en la entrada de que el rey ha vendido el yate, no lo ha vendido. Quiere venderlo, pero porque no puede pagarlo. Son 2 millones lo que cuesta al año mantener el patrón, etcétera, y entonces pues Patrimonio Nacional ha dicho que se acabó lo que se daba. Que no puede pagarlo. Que no puede pagarlo. No, el que lo paga Patrimonio Nacional ha dicho. Bueno, Patrimonio Nacional ha ahora retirado enseguida empezamos a discutir. No aprovechemos una presentación, para ya decir cosas que no. A los invitados nos acompaña Tania Sánchez Melero, diputada por Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Bienvenida. Gracias. Y frente a ella, Manuel Llamas, director del área económica de Libertad Digital. Muchísimas gracias por volver a Fort Apache. Un placer. Se estrena por fin uno de los analistas más reclamados por la audiencia de este programa, Íñigo Errejón, doctor en Ciencia Política por la Complutense. Gracias por venir a Fort Apache. Gracias por invitarme, tenía ganas ya de conocer esto. Y cierra la mesa José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Y yo creo que el rey, que conste que no vende el barco porque no puede subirse a él ya. Porque ya a su estado de salud. Porque ya no hay manera. Enseguida empezamos a discutir de todo esto, pero antes vamos a ver el punto de vista en el punto de mira. Han pasado ya 2 años desde que en mayo de 2011 naciera el movimiento 15M, el fenómeno social y político en torno al cual se ha construido la oposición en la calle a las políticas de austeridad dictadas desde la Troika. Este novedoso movimiento social, que cuenta con más simpatías que cualquier fuerza política, ha tenido la capacidad de introducir en la agenda política temas de gran importancia como la injusta gestión de la crisis, la desafección hacia el bipartidismo y hacia el resto de instituciones, o la falta de transparencia de la casta política. 2 años después, el movimiento ha dado lugar a un gran ciclo de movilizaciones que ha hecho pedazos muchos de los consensos vigentes en España desde la transición. Sin embargo, una y otra vez se ha chocado de frente contra unas instituciones cada vez menos capaces de canalizar las demandas de la ciudadanía. Hoy, en Fort Apache, analizaremos el recorrido del movimiento después de su 2º aniversario y el destino hacia el que se dirige. Empezamos el programa con la ya conocida regla del minuto. La misma pregunta para los 6. Empiezo contigo, Juan Carlos. A día de hoy en España, ¿dónde hay más democracia? ¿En la calle o en el Parlamento? 1 minuto. Me es muy difícil añadir nada a lo que tú ya has planteado en tu maravillosa presentación, donde prácticamente todo está dicho. Yo hubiera añadido, porque sé que a ti te gusta mucho la naturaleza y defiendes también a los animales y a los niños. Igual te extraña que te diga estas cosas, pero es que he visto la entrevista que le han hecho a José María Aznar y las preguntas que hacía Victoria Prego y Maruenda eran de este tipo y vengo un poco consternado. Si hablamos en serio,
como la tuerca hace siempre, que habla en serio y no como otros medios, te diría que a día de hoy la única democracia está en un pueblo que es consciente de que le están robando la democracia en el Parlamento y que, por tanto, o la gana en la calle o está condenado a perderla otra vez como durante la larga noche del franquismo. Muchas gracias, Juan Carlos. En la tuerca se habla en serio y también en Fortapache. Fernando, tu minuto. Bueno, yo creo que no hay ni democracia en la cúpula ni democracia en la base. Las asambleas yo no creo que sean una democracia, es decir, y la he protagonizado unas cuantas. Es bueno, pues un movimiento asambleario que no tiene representación más allá de la propia asamblea, ¿no? Lo que sí es cierto es que el 15M se ha revelado como la izquierda que le faltaba a España. Es decir, un movimiento genuinamente popular, que nace en la calle, protestón, que monta apoyos aquí y allá, etcétera. Es decir, es la izquierda, lo que debió ser la izquierda antes del secuestro que le hizo los Carrillos, los Felipe González y demás. Es decir, antes de que la izquierda se hiciese con el sistema y lo cooptase en los años 80, ¿no? Es decir, vuelve a sus orígenes, a los que nunca debió perder de los años 70. Y ahí radica su novedad, claro. Nosotros nos sorprende porque nunca lo habíamos visto, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. Tania, tu minuto. Hoy no paréis de sorprenderme, ¿eh? Sí, yo iba a decir que si esto es recuperar la izquierda, cuando el liberalismo se recupere en este país, que nunca ha existido, no sé qué nos vamos a encontrar en las calles. Yo creo que la democracia está mucho más en lo que se está haciendo en las calles y en las plazas de lo que ahora mismo existe en el Parlamento, pero por una cuestión sencilla y simple, no tiene que ver exclusivamente con la representatividad, sino con la voluntad de saber lo que le pasa a la mayoría social y de estar de ese lado, ¿no? Y yo creo que el Parlamento ha decidido abandonar a la mayoría social a su suerte, dejarla que se empobrezca y, desde luego, quien lo está defendiendo son las plazas. Muchas gracias, Tania. Manuel. Hombre, yo para empezar, yo creo que el 15M no es el pueblo, es una parte del pueblo, es un grupo de manifestantes, un grupo organizado de manifestantes con una serie de intereses comunes. Como bien señalaba Fernando, es la nueva izquierda, porque todos coinciden en que la solución a la crisis es más Estado, no menos Estado, mayor intervención pública, más rescates públicos. Ellos tienen su propio recetario contra la crisis y consideran que los partidos políticos, los grandes partidos políticos, no les representan a ellos. Eso no significa que los grandes partidos políticos no representen al pueblo. Gracias a Dios, a día de hoy, la soberanía nacional sigue residiendo en el Congreso, en el Parlamento, mediante votaciones legítimas y mediante un sistema que es el que hemos dotado a España, que es el sistema de democracia representativa, no el de democracia directa, porque la democracia directa sería un caos, además de que es totalmente ineficiente. Gracias, Manuel. Errejón. Claro, yo creo que todo el mundo sabe a estas alturas que la cuestión de la soberanía en este país es una ficción. Todo el mundo sabe que quien está gobernando este país son poderes no elegidos por los ciudadanos. Y todo el mundo sabe que los poderes que han sido elegidos por los ciudadanos obedecen a intereses privados, corporativos, de pequeñas minorías y no a los intereses ni siquiera de los que les han elegido. Prueba de lo cual es que le retiran el apoyo, como reflejan todas las encuestas. En esa situación de instituciones secuestradas y de una ficción soberana en realidad entregada a poderes no democráticos, donde sí que está una cierta posibilidad de recuperación democrática es en la actividad de los ciudadanos de retomar la discusión sobre los asuntos comunes. ¿Son todos los ciudadanos del mundo? ¿Son todos los ciudadanos del país? Pues hombre, obviamente no. Los hay que tienen miedo, los hay que necesitan estar trabajando, los hay que tienen miedo a los costes de la protesta, pero es la mayor revitalización de la democracia y de la política que ha habido en este país, que ha puesto a todos los poderes privados a la defensiva. Gracias, Íñigo. José María, tu minuto. Yo creo que este país tiene un gran déficit democrático, porque la democracia no consiste en votar cada 4 años. Porque si eso fuera así, pues bueno, efectivamente se cumplen los cánones, se cumple la Constitución, se cumple todo, ¿no? Pero votar no es eso. Claro, cuando te enteras que ha habido grandes partidos políticos, grandes políticos que en las épocas de bonanza se han enriquecido y además lo han hecho sin ningún control por parte de nadie, es decir, no ha habido control por parte de nadie para que ese enriquecimiento no se produjera, causa de la corrupción que vivimos ahora, pues te das cuenta que esta democracia pues está secuestrada, es decir, no es democracia. Cuando no se pueden poner controles al poder, cuando no se pueden poner controles a lo que hacen los que nos gobiernan, desde luego pues hay un gran déficit democrático. Gracias, José María. Estamos ya en fase de barra libre en el debate. Me pedía la palabra Juan Carlos. Adelante. Decía Manuel Llamas que gracias a Dios España se ha dotado de un parlamento mal dotada. Está España. Y no son tiempos de que nos neguemos por lo menos esas alegrías. La ley electoral es una ley muy desafecta con la proporcionalidad,
acaba de demostrar Aznar, y lo reconoce con impunidad, que uno se puede presentar a las elecciones con un programa e incumplirlo porque lo mandan los mercados, y lo reconoce Aznar. Uno se da cuenta de que hemos estado gobernados por gente que no está a la altura de este país. Fíjate, salvo Suárez, que creo que ha sido el más honesto de todos porque era un franquista y operó como tal, pero todos los demás han sido deshonestos. Ha sido deshonesto Felipe González, que hoy trabaja para Carlos Slim. Ha sido deshonesto, por supuesto, Aznar, que entró mintiendo con la acusación a Demetrio Madrid y salió mintiendo diciendo que había armas de destrucción masiva y sigue mintiendo. Ha sido deshonesto Zapatero, que creó la SICAP para que los grandes capitales de este país coticen a un 1% cuando los trabajadores de este país están cubriendo el 80 o 90% de lo que se ingresa, y también ha sido muy deshonesto, ya digo, Rajoy, porque nos ha mentido a los españoles. Por tanto, el 15M nace no frente a esa maravillosa democracia que tú enuncias, sino nace frente a la sensación de que nos están robando nuestra democracia. Y te recuerdo que las encuestas del CIS están diciendo que casi 8 de cada 10 españoles están de acuerdo con lo que plantea el 15M y están muy en desacuerdo con lo que plantea tanto el Partido Popular sobre todo, pero también el Partido Socialista. Manuel. Vamos a ver. Yo no aplaudo a Zapatero, yo no aplaudo a Mariano Rajoy, yo soy muy crítico con Mariano Rajoy, he sido muy crítico con Zapatero y con todos los gobernantes. Considero que la clase política española es nefasta, es terriblemente mejorable. Es una clase política en donde abunda la corrupción, en donde abunda la falta de moralidad, en donde abunda la falta de rectitud. En este sentido, yo no soy un defensor de la clase política española y yo creo que la democracia representativa en España se puede mejorar de forma muy sustancial, pero la reforma democrática que necesita España no se va a conseguir mediante las propuestas que propugna el 15M, ni mucho menos, porque el 15M, las propuestas del 15M es ahondar todavía más en los defectos que ya cuenta España, sino que la reforma en todo caso sería eliminar la partitocracia que existe en la actualidad e ir a un sistema realmente representativo, como por ejemplo el anglosajón, en donde el arco electoral se elige mediante circunscripciones y de esta forma el votante elige no a un partido político con una lista cerrada, sino a su representante, a su diputado. Y ese diputado responde directamente ante los intereses de su electorado, no ante los intereses de su partido y más concretamente ante los intereses de su presidente de partido o del presidente del gobierno. Esa es la reforma democrática a la que deberíamos aspirar. Pero el 15M, así como, insisto, no soy defensor ni de Zapatero ni de Rajoy, soy un tremendamente crítico con el 15M, o sea, porque el 15M a mí desde luego no me representa. El 15M es un grupo organizado con sus propios intereses y creo que en todo caso, analizando de forma objetiva sus propuestas, el resultado sería mucho peor del actual. Tania. Sí, mira, yo creo que el problema que tenéis los liberales fundamentalmente es que entendéis que la sociedad civil es exclusivamente la defensa de la parte económica de la sociedad civil y que por algún motivo que no logro alcanzar, vuestra idea de libertad desde luego está muy lejos de entender que la libertad es organizar a una sociedad civil que tiene capacidad de intervenir en los asuntos públicos. Yo creo que lo que está defendiendo el 15M y los movimientos sociales que están en las calles no es el modelo que tú tienes en la cabeza de más partidos y más partidocracia, sino justamente lo contrario, es más control democrático de la ciudadanía y una ciudadanía capaz de controlar a sus gobernantes. Sinceramente, el modelo por el que apostáis de las diputaciones, el modelo inglés, que también es la propuesta casualmente del Partido Popular en Madrid, aunque tú no defiendas al Partido Popular, casualmente es esa la propuesta que están haciendo ahora mismo, al final vuelve a ser un modelo en el que serán las empresas, serán los intereses económicos los que estén por encima de los representados. En las democracias representativas lo que tiene que haber es un control ciudadano capaz de exigir que el representante esté al servicio del bien común y de la mayoría social, no a los intereses privados. En este país es vergonzoso ver cómo los gobernantes están al servicio de unas minorías y de unos lobbies que desde luego no representan la mayoría social. Y por tanto creo que una sociedad civil fuerte y organizada es mucho más potente frente a ese Estado que tanto temes que un modelo en el que es un único representante el que tiene que dar cuenta, no sabemos muy bien ante quién. Fernando. Bueno, vamos a ver, el liberalismo no se encarga, ni mucho menos, solo de las cuestiones puramente económicas. El liberalismo se encarga de la acción humana. Es decir, básicamente es eso, individuos tomando elecciones en función de la preferencia temporal de su demanda, es decir, anticipando una decisión u otra. No es más que eso.
y es creer en una sociedad basada en contratos libres y voluntarios entre personas que son Individuales. iguales ante la ley, no mediante la ley. ¿Vale? Nada más, eso es el liberalismo, es muy fácil de enunciar, ¿no? A partir de ahí podemos decir, no, liberalismo pepero, bueno, pues ya es otra cosa, siempre empezamos a ponerle apellidos a lo que los políticos son muy aficionados, ¿no? Ultra o sufijos o prefijos, pero volviendo al tema de del 15M, vamos a ver, en general la historia reciente de España desde el punto de vista político ha sido un desastre, todos, incluido Suárez era un indocumentado completo, creo que leyó en toda su vida Papillón y no lo terminó, porque era muy denso, estos son palabras suyas, ¿no? Lo cuenta Morán, ¿no? En su biografía. Y así hasta Rajoy, que es un mentiroso compulsivo, pasando por Zapatero, por el propio Aznar, por Felipe González, que aquello fue una glaciación absoluta, y fue cuando realmente se forja el régimen, que no lo hace Suárez, lo crea Felipe González. Bien, ante esta realidad, tenemos un sistema corrupto, extractor de rentas de una manera espectacular, es decir, aquí producen pocos o producimos pocos, mientras efectivamente una pequeña cúpula político-financiera, una oligarquía político-financiera vive a costa del resto, mediante privilegios, mediante el cetro de poder que es el BOE, no hay más. El BOE no es una cosa del mercado libre, es el Estado y más Estado, ¿no? ¿Cómo se sale de esto? Siguiendo el camino de Argentina, que empezaron con el que se vayan todos y lo que llegó fue Kirchner. No, esa es una de las salidas, o lo de Venezuela. O sea, habrá gente que les parezca bien, a mí no, personalmente. A mí el modelo ese venezolano, o el argentino, o el ecuatoriano no me gustan. A mí me gusta más el modelo suizo, insisto, es decir, un país donde se puede prosperar en la vida, donde hay poco político que te enrede, donde las leyes son pocas pero se cumplen, donde los políticos apenas ocupan plazas hay un poquito de dinero negro en las arcas de los bancos. Bueno, pues es que vamos a ver eso del dinero negro. Donde sostienen los paraísos fiscales, donde el dinero de la droga vaya, si como decía el otro, dinero no huele, ¿no? Eso es otro de los mitos. Es decir, Suiza es un país que fabrica relojes, maquinaria de precisión, productos químicos, chocolate. Cuyo cacao importa a precios de sicariato en el tercer mundo. El lápiz, ¿no? Es decir, es una cadena de valor larguísima. ¿Cuentas bancarias? Bueno, sí, además tiene cuentas bancarias, cosa que podríamos hacerlo nosotros y automáticamente decretar el secreto bancario. Todos los capitales de Europa fluirían aquí a nosotros y se nos acabaría el problema del paro, ¿vale? Entonces, el 15M lo que propone es una salida a la argentina o a la venezolana y realmente por eso no me gusta. Ok, se entendió. Errejón. Sobre los gobiernos argentinos, venezolanos o ecuatorianos, lo fundamental que hay que decir es que le gustan a sus ciudadanos, que los ratifican sistemáticamente en las urnas, que es lo fundamental, digamos, y que es de donde proviene su legitimidad, ¿no? Más allá de lo que nos parezcan a nosotros, y que hay que quitarse, habida cuenta de cómo está este país, hay que quitarse unos cuantos kilos de tentación colonial de dar lecciones a países que avanzan en la generalización de derechos mientras nosotros retrocedemos. ¿Cuál es el problema fundamental? El problema fundamental no es la cuestión de cuál sea el procedimiento con los partidos. El problema fundamental es que el poder real nunca ha estado sometido a controles democráticos. ¿Y cuál es el poder real? ¿Es el poder real el poder que tienen los diputados? Pues tienen un poquito de poder, pero ese no es el poder fundamental. El poder fundamental está entre individuos libres que se encuentran en un bar y dicen, oye, ¿firmamos un contrato? No. El poder real está entre quienes acumulan muchísimo en muy pocas manos, que tienen un inmenso poder que jamás pasa por las elecciones y que es reelegido sistemáticamente, día tras día, por mecanismos no democráticos. ¿Cuáles son esos mecanismos no democráticos? Son los mecanismos de la economía. Y de la economía, de una economía particular, de una economía de una oligarquía rancia como la de este país, que jamás ha sido capaz de hacer negocios sin el apoyo del Estado, sin los monopolios regalados, sin los precios regalados, sin el control de la fuerza de trabajo mediante la represión, sin el uso de las infraestructuras públicas que usa para hacer negocio. Es esta casta que se ha enriquecido gracias al Estado, criticando al Estado, las subvenciones, la educación, pero necesitando al Estado para hacer dinero. Es esta casta la que ha secuestrado la soberanía. Recordemos que la soberanía es una ficción. Digamos, la soberanía la tenemos entre todos, nos hemos contado entre todos que hemos hecho un pacto para dársela a unos representantes. Esos representantes ha llegado un momento que se han emancipado. ¿Se han emancipado porque son egoístas? No, se han emancipado porque son siervos de los que verdaderamente gobiernan. De esos señores que jamás pasan por las elecciones, que son españoles cuando juegan la selección, pero que tienen las cuentas en paraísos fiscales. Ese es el problema fundamental y ese es el problema que el 15M ha puesto de relieve. Cierro con una cosa.
Hay un intento desde hace mucho tiempo, pero desde el primer día, desde el primer día en la acampada del 15M hace 2 años, había un intento de las televisiones, de los medios de comunicación de la derecha de encuadrar al 15M. De decir, pero a que ustedes son de izquierdas, pero digan lo que sean de izquierdas. ¿Por qué? Porque había miedo a que el público que tradicionalmente ha votado a otras opciones simpatice con ideas de sentido común. Pero ¿cómo vamos a rescatar bancos sin rescatar familias? ¿Pero por qué hacemos eso? Por eso tenéis esa tentación permanente de encuadrarlo en la izquierda. Sabéis que no es así, sabéis que es un lenguaje de época que os pone a la defensiva. A mí me sorprende mucho este discurso, ¿no? Porque efectivamente el 15M nació como un movimiento social contra la partitocracia existente. El no nos representan. Pero no nos representan esa casta política de la que tú hablas. Y los banqueros. Recuerda el lema de la principal manifestación. La casta política de la que tú hablas significa, en el fondo del discurso del 15M, lo que subyace, y en el fondo de tu discurso también es: vamos a arrasar o a quitar o a sustituir esta casta política y vamos a poner nuestra casta política. ¿Eso cómo lo sabes? Son cosas muy diferentes. Cuando tú hablas de control democrático, aquí la raíz del problema, la clave del asunto es que exista un control democrático ¿sobre qué? Sobre los poderes económicos, es decir, sobre las grandes empresas. Estás hablando de nacionalizar grandes industrias, estás hablando de nacionalizar bancos, estás hablando de nacionalizar grandes empresas, ¿por qué no decirlo abiertamente? Nacionalizar la economía. Sí, poner la riqueza colectiva al servicio de las necesidades colectivas. Lo que tú propones en realidad es comunismo. Lo que tú propones en realidad, nacionalizar empresas privadas es nacionalizar. Es democratizar. No es democratizar. No confundas los términos. Eso se llama comunismo. Por cierto, la Unión Soviética se hacía llamar a sí misma la democracia del pueblo. Esconder bajo el velo de la democracia la tragedia de una dictadura totalitaria, eso es confundir a la población con buenas palabras, cuando lo que esconde en realidad es una pesadilla. Cuando tú hablas de control democrático, fíjate, déjame un segundo, no te he interrumpido. Cuando tú hablas de control democrático, fíjate en cómo caéis en una contradicción irresoluble. La contradicción, déjame hablar. La contradicción irresoluble es que vosotros decís que cargáis contra el Estado, cargáis contra los poderes públicos, pero sin embargo lo que estáis reclamando en realidad es más poder político, es más poder público. Es que el Estado no solo salve a las cajas de ahorros, sino directamente nacionalice a todos los bancos, nacionalice todas las empresas, el Estado tenga el poder absoluto. Si el Estado y la clase política... Si eso ya lo ha hecho el gobierno de la derecha. Déjala acabar. Si el Estado y la clase política nos ha metido en este país, ¿cómo vamos a resolver los problemas que tenemos con más clase política y más Estado? El control democrático del que tú hablas es cederle la poca libertad de la que aún disponemos, todavía más cedérsela por completo a esos políticos que tú aborreces. Tenía yo ganas de un cara a cara entre Íñigo Errejón y Manuel Llamas hace mucho tiempo. José María. Gracias. Yo creo que el 15M ha tenido una gran virtud, que ha sabido aglutinar mucho descontento que había en los ciudadanos de este país, ¿no? Que no sabían cómo canalizarlo. Y al final surgió ese movimiento espontáneo de ciudadanos, de gente normal, es decir, gente de toda clase social, de toda condición, que supieron de forma pacífica, además, aglutinar ese descontento. Claro, el problema es, yo creo que nunca han pretendido sustituir a la casta política, a pesar de la preocupación que cierta casta política ha tenido precisamente por el 15M, claro, de ser sustituida. Y yo el problema, y por eso que es una necesidad que tiene el 15M, yo creo que tiene que canalizar ese apoyo que tiene que canalizar esas propuestas de alguna manera. Es decir, no se puede quedar en un simple movimiento de ciudadanos cabreados, de ciudadanos que hacen propuestas, sino que eso hay que canalizarlo. Yo no sé de qué manera, cuál es la manera posible. En nuestro país, desde luego, sé cuál es, que es a través de los partidos políticos, pero desde luego algo hay que hacer. No se puede quedar en meras propuestas que son todas apoyadas, ahí están las encuestas del CIS, por muchos ciudadanos, por la gran mayoría de ciudadanos, pero quedarse ahí y no ser canalizadas a través de los cauces políticos adecuados. Tania. Sí, me sorprende mucho, Manuel, que cuando ya no quede argumentos haya que hablar de comunismo a gritos. Eso es comunismo, eso es Rusia. Creo que eso es un éxito del 15M, porque una de las cosas que creo que ha hecho el 15M es disputaros los conceptos y disputaros el discurso hegemónico. Entonces, cuando nosotros hablamos de libertad y hablamos de democracia, vosotros necesitáis recurrir al miedo. Y entonces el miedo es el horror de Rusia, el horror del comunismo, que vienen los malos. Y os falta decir que nos vamos a comer los niños porque tenemos rabo, ¿no? Que se
decía también en la época franquista. Mira, de lo que tú hablas, de las cajas de ahorros, del Estado intervencionista, etcétera, 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 eso no es ni democracia, ni es intervencionismo de Estado, ni tiene nada que ver con lo que está reclamando el 15M. De lo que tú hablas es un modelo en el que habéis habéis hecho creer a la ciudadanía, habéis distribuido la idea de que hay una mano invisible del mercado que es capaz de regularlo todo y que el capitalismo es libre, y en realidad la mano invisible se llama Esperanza Aguirre. Y Esperanza Aguirre, que es el modelo ideal contra el que, y que creo que es el icono contra el que hay que luchar por parte de una izquierda que reclame más democracia, tiene fundamentalmente un elemento que es: se ha rodeado de todos los empresarios a los que se han hecho ricos gracias a los contratos que ha dado la administración pública, sin que nadie, ningún ciudadano, pudiese controlar lo que estaba pasando. Y eso, estar en contra de eso y exigir que lo que se hace en las instituciones públicas responda al interés colectivo y esté controlado por el pueblo, no es nada más que democracia, y no tiene otro nombre, porque si no se controla democráticamente, lo que sucede es lo que pasa ahora, que se acaba la libertad porque no hay condiciones materiales de la mayoría social para ser libres, para poder elegir. Por tanto, ese es el núcleo central de la disputa, que es recuperar la democracia para la mayoría social. Monedero, Llamas, Errejón, y pasamos a Zapata. Hay gente que quiere regresar al pasado. De hecho, la ley Wert regresa al nacionalcatolicismo en la escuela y sobre todo quiere convertir de nuevo a los estudiantes en meros apéndices de las necesidades de un capitalismo bastante rentista. Hay gente que queréis volver al pasado, y si uno lee el manifiesto comunista, uno se encuentra que lo que tú acabas de plantear, Manuel, los comunistas se van a quitar la casa. No, ya nos la están quitando los bancos. Los comunistas te van a quitar el trabajo. No, nos lo están quitando las grandes empresas. Los comunistas van a disolver la familia. No, la está disolviendo Esperanza Aguirre abriendo los grandes centros comerciales, también los fines de semana. Hay gente que quiere regresar al pasado y nosotros no queremos regresar al pasado. De hecho, hay una cosa de fondo que creo que estamos errando el análisis. El 15M no quiere ni mucho menos regresar al pasado, porque eso es imposible. Hay una nueva figura que ya no es el proletariado, que te gustaría que existiera, porque en el fondo parece que os ponen, igual que las procesiones, os ponen a las clases obreras marchando, ¿no?, bajo la bandera roja, a un ritmo sincopado. El 15M nace porque hay una nueva figura que se llama el precariado. Y el precariado lo que está asumiendo es que ahora mismo hay en el mundo, gracias a vuestro sistema, 2/3 de la humanidad que ya no hacen falta ni como consumidores ni como productores, porque el desarrollo tecnológico los hace innecesarios. El 15M, lejos de, como tú has planteado, querer regresar a ningún tipo de pasado, está poniendo cosas muy novedosas encima de la mesa, que hay que repartir la riqueza, y por eso está poniendo encima de la mesa la necesidad, por ejemplo, de una renta básica. Y está poniendo una cosa muy, muy novedosa encima de la mesa: repartir el trabajo, porque si no, no hay para todos. Por tanto, el 15M, lejos de querer recuperar esa vieja izquierda que también ha criticado al 15M, lo que está planteando es que hay un nuevo mundo, con unas nuevas realidades, y que no vamos a seguir planteando esa necesidad de ajuste del sistema capitalista sobre los hombros y las espaldas de las mayorías. Y por eso surge el 15M, porque ni siquiera los partidos políticos tienen la posibilidad de dar respuesta, porque están encadenados a esa misma lógica, porque además en España no hemos tenido nunca una clase dirigente, hemos tenido solamente una clase dominante, y os pediría a vosotros que cuestionaseis en algún momento el franquismo, y que seáis honestos, y también va para ti, Fernando, que seáis honestos, y si criticáis a la URSS, criticad también al Chile de Pinochet, porque el ejemplo que has puesto del lapicero es el ejemplo clásico de Milton Friedman, el que usa clásicamente, y Milton Friedman fue el asesor del dictador y asesino Pinochet. Hablad entonces con claridad. Quedan dos intervenciones antes del zapping, pero os tengo que pedir a los dos que seáis breves. Llamas y después Errejón. Bueno, simplemente para contestar a Juan Carlos, las propuestas que defiendes tú y que defiende el 15M no pertenecen a un nuevo mundo, como señalas, sino pertenecen a una vieja historia, la vieja historia del control del Estado, de los medios de producción y de la coacción de las escasas libertades individuales que aún nos quedan. Y ese nuevo mundo del que tú hablas ya existe en la actualidad, se llama Corea del Norte, se llama Venezuela, se llama Argentina, se llama Cuba. Es decir, no es un nuevo mundo. En cuanto a Tania, tú no me vas a dar lecciones de libertad. Izquierda Unida no me puede dar a mí lecciones de libertad ni de nada. Izquierda Unida, un partido que defiende al régimen dictatorial de los Castro, un partido que apoya abiertamente el régimen
cuasi dictatorial de Chávez. Por cierto, el régimen chavista de Venezuela, que ahora tiene problemas de suministro de alimentos y de productos básicos, entre otras cosas porque ha regulado, ha intervenido el mercado. Mira, os voy a dar una lección muy sencilla. La lección es la siguiente. Vosotros pensáis erróneamente que los problemas actuales proceden del mercado y estáis muy equivocados. El origen de los problemas actuales, de la crisis actual, del paro, de la quiebra de empresas, de los problemas financieros, radica en un organismo que es el principal culpable, que se llama Banco Central, en los Estados Unidos y en Europa. Banco Central Europeo y Reserva Federal de Estados Unidos. El último órgano de planificación central que heredado del sistema soviético y que sigue todavía vigente a día de hoy en el mundo libre y desarrollado. El culpable de la crisis está en los bancos centrales, en la intervención monetaria. El culpable de la crisis está en la intervención del urbanismo, del suelo. En este país la vivienda no es libre, la vivienda depende de todos los ayuntamientos. De los ayuntamientos está el poder de decidir si se puede construir o no se puede construir. Y que se hable del libre mercado cuando una de las raíces fundamentales del problema está en el sistema financiero, que es uno de los sectores más intervenidos y regulados por los poderes públicos, es una prueba más que evidente de la ignorancia al respecto a la economía que hay en esta mesa. Manuel Errejón. Un apunte rapidísimo. Hay que intentar abstenerse de dar lecciones, sobre todo sobre cosas de las que se conoce poco. Sobre la cuestión de Venezuela, ayer se hacía público que de las papeletas auditadas el 99,8% coinciden con los votos. Eso no se leerá en la prensa española, pero es lo que decían las instituciones venezolanas. ¿Quién es el culpable de que falten algunos productos en los supermercados? Los poderes privados, que se niegan a aceptar el veredicto que ha salido de las urnas y que por tanto hacen una guerra que no es nueva, que es, por ejemplo, la misma guerra que le hacía la oligarquía Allende un poquito antes de que para imponer el régimen de la libertad de los mercados se le diera un golpe de Estado. Sobre la cuestión del 15M, bueno, pues yo creo que tenemos que tener claro que para la mayor parte de la gente es imposible que estas cuestiones no suenen extraordinariamente cínicas. Quiero decir, alguien que tiene que gastar su día vendiéndose por 600 euros al mes y que con eso apenas le llega para pagar nada, esa persona no es libre. Esa persona podrá ser igual ante la ley, eso no te asegura ser libre. Lo que es verdaderamente viejo es la dictadura del señorito. Lo que ha sido siempre, la dictadura del señorito. En mi finca hago lo que me da la gana y para eso tengo a la Guardia Civil y al cura. Eso es lo viejo de este país. Para que haya condiciones para que la gente sea libre, nos hemos asociado tradicionalmente y hemos creado estructuras que nos permitían construir marcos de convivencia en los cuales podíamos más o menos convivir. Pero en este país, esas estructuras, débiles por cierto, pactadas con la oligarquía del franquismo, están en quiebra. Y están en quiebra porque ha habido un pacto social que se ha roto. ¿Y quién ha roto ese pacto social? Ese pacto social lo han roto los que tienen poder y nunca pasan por las urnas. Por cierto, el Banco Central Europeo no depende de ninguna autoridad política. Es esa la razón fundamental de que el Banco Central Europeo pueda someter a gobiernos democráticamente elegidos, porque tiene en última instancia un grado de derivación democrática, digamos, de tercera. Eso es lo que ha hecho posible lo que es un masivo asalto. ¿Qué está pasando en España? ¿Están siendo los partidos? ¿Están siendo los fondos buitres? ¿Está siendo la especulación? Es un asalto a mano armada, es una ruptura del pacto en un asalto a mano armada por parte de unos pocos que quieren redefinir el pacto social de manera todavía más regresiva. Lo más viejo, la dictadura del señorito. Gracias, Errejón. Qué magnífica excusa el 15M para hablar en Foro Apache de política con mayúsculas. Vamos a ver qué nos tienen preparados nuestros malvados guionistas en Zapping Apache. Bajo la apariencia de inocentes movilizaciones que se pretenden formas de democracia directa, se esconde la deslegitimación de nuestro sistema representativo y, en definitiva, constituyen la semilla del totalitarismo. El sistema no está en crisis, que la democracia es inocente. Dicen no a los recortes, a la austeridad, a la corrupción, a un sistema indecente e injusto y sí a un reparto equitativo del trabajo y la riqueza, a unos servicios públicos universales y de calidad, a una vivienda digna y a una democracia real. A medida que ha ido pasando el tiempo, el movimiento 15M se ha ido radicalizando políticamente.
Quiero aprovechar que tenemos a José María aquí para hacerle una pregunta. Los datos que tenemos hasta la fecha son de más de 1000 multas en el caso de Madrid por parte de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes. Es difícil imaginar un movimiento más pacífico que el 15M. ¿Te da la sensación como policía que se está utilizando la fuerza pública para disuadir a la gente de que proteste? Bueno, aquí hay dos cuestiones. La primera, yo creo que la mayoría de estas sanciones no pertenecen a gente del 15M, sino a las derivaciones que después el movimiento ha ido teniendo. Me da mucha sensación, yo no tengo los datos de quiénes son esos 1000 sancionados, ¿no? Pero en cualquier caso, hombre, la policía siempre es utilizada por este gobierno y por cualquier gobierno pues para hacer frente a las protestas ciudadanas, con mayor contundencia o menor contundencia, pero siempre hemos sido los que en cierta medida hemos estado entre los ciudadanos y el poder político, interpuestos, de tal manera que a veces da la sensación de que lo que se quiere hacer de estos movimientos es un problema de seguridad ciudadana, de orden público que se denomina, y al final no se quieren atajar los verdaderos problemas, las verdaderas reivindicaciones, y lo que vemos en los telediarios lamentablemente son enfrentamientos de la policía con los ciudadanos, a veces justificados, otras veces menos justificados quizá, pero en cualquier caso somos ese frente que el gobierno pone hacia los ciudadanos para que no llegue esa protesta a quien tiene que llegar y no se hable de los problemas que realmente hay que hablar. Tania. Sí, una cosa con lo que has dicho, los 1000 sancionados no yo no creo lo sé, que he dicho que no lo sé. Es que bueno, yo que sí no lo sé porque conozco unos cuantos y yo creo que es un error y un intento de los muchos burdos que hay sobre el 15M para dividir entre los que son malos y los que son buenos, las derivaciones violentas. A los 1000 sancionados de los que se está hablando son fundamentalmente gente que va a concentraciones, que la policía les pide el carné y que se le caen 600, 1000, 300, 400 euros de multa, que es una forma en tiempos de crisis muy bonita de meter también miedo. El mismo miedo que es la base de este sistema, que al final yo creo que es el problema fundamental, que es un sistema de dominación en el que uno tiene miedo a que lo echen, a que lo expulsen de su trabajo, de su casa, a no tener las condiciones materiales imprescindibles para sobrevivir. Decía Esperanza Aguirre que la semilla del totalitarismo es la gente que exige más democracia. Yo creo que la semilla del totalitarismo es un sistema económico en el que solo gobiernan unos cuantos para sus propios beneficios y que se basa en una alianza entre las clases capitalistas y una élite muy concreta de partidos políticos. Y mira, no son los ayuntamientos los que hacen las políticas urbanísticas, no son los ayuntamientos los que aprueban los planes generales y no son, desde luego, los ayuntamientos, en su gran mayoría, no son los que han recibido grandes ingresos de dinero. En concreto, es esa señora que ha salido hablando de totalitarismo la que tiene la capacidad en un momento determinado para hacer una ley de liberalización absoluta del suelo en la Comunidad de Madrid o para aprobar cada año por la puerta de atrás sin debate democrático en la ley de acompañamiento de los presupuestos todas las medidas que han permitido a FCC, a OHL, a Hispánica o a Arturo Fernández enriquecerse en este país, que esos son los capitalistas de este país, los que viven a costa del dinero público. Por cierto, los mismos que aparecen en los papeles de Bárcenas. Llamas y Monedero y os hago una preguntita. Hablas de miedo. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo a que España se convierta en un erial. Yo tengo miedo a que España, debido a esta crisis económica, tome la deriva fácil pero terrible de Argentina. Default, salida del euro y ruina absoluta durante décadas. Yo tengo miedo de eso, porque la historia demuestra que este tipo de procesos de crisis son un campo abonado para que surja el populismo. Y yo tengo miedo, no miedo, pánico al populismo, porque yo he reconocido abiertamente y públicamente que si en este país se opta por suspender pagos y salirse del euro, yo cojo las maletas y me voy, como hicieron en su día millones de argentinos, venezolanos o cubanos cuando llegó la izquierda radical al poder en esos países. Tengo miedo, no, pánico, insisto. Habláis de pacto social. Yo todavía estoy esperando que alguien me ponga delante de mis ojos el famoso pacto social. Yo no he firmado ningún pacto social. Yo no he firmado ningún contrato por el cual el Estado me tenga que robar coactivamente el 50% de mis ingresos. Yo no he firmado nada relacionado con el pacto social. El pacto social es un invento. Lo que tenemos es un sistema político que funciona como funciona. Y otro invento muy extendido entre la izquierda es el de la democracia real o el control democrático del que comentábamos antes. No hay mayor democracia que el libre mercado. Porque yo en el libre mercado voto todos los días, cientos de veces. Desde que me levanto hasta que me acuesto, voto constantemente en el libre mercado. ¿Cómo? Eligiendo la cadena que quiero ver.
la marca de tabaco que compro en el estanco. Esta de aquí no se puede ver. La ropa que me pongo cada día o me dejo de poner. Y si el empresario no cumple mis expectativas, lo tengo muy sencillo, le retiro mi voto. Es decir, no le compro nada más. No hay nada más democrático que la libertad económica y que el libre mercado. Y el resto son pamplinas. ¿Sabes a lo que tiene pánico la gente, Manuel? ¿Sabes a lo que tiene pánico de verdad la gente? A no poder comer cada mañana. ¿De verdad eso es democracia? ¿De verdad es libre mercado? Eso es lo que sucede en Cuba. Hay cientos de personas en y este en Corea país, del Norte. Cientos de miles no en este país, cientos de miles de personas en este país que no pueden elegir comer porque no tienen que comer. ¿Eso es democracia? Pues vaya la democracia. Tiene la palabra Monedero, pero es verdad que el concepto de democracia parece que en función de la cantidad de dinero que tengas puedes votar más, elegir más cosas que comprar o no comprar. Pero no me voy a meter en el debate. Monedero. Hay más mortalidad en Harlem, Estados Unidos, que en Cuba. Mira, Manuel, tú tienes gafas que no has hecho tú, tienes ropa que no has hecho tú, un reloj que no has hecho tú, vas a llegar a casa y vas a dar la luz y tú no la haces, vas a tener agua, tienes unas gafas que no has hecho tú, todo eso es producto de una inteligencia social acumulada, de una riqueza social. Y queda por responder por qué si esa riqueza se construye socialmente, por qué tú tienes más derecho que otros a disfrutar de esa riqueza, ya que tú no te has hecho, ya digo, esas gafas, sino que han llegado a ti esas gafas por una inteligencia social acumulada. España no se va a convertir en un erial, ya lo es. Gracias a que Felipe González y Aznar desindustrializaron este país. Un país que tenía sus industrias y ahora, qué curioso, tenemos al tipo más rico de España, es un tipo de la industria textil, pero ya no hay industria textil en España, sino que la han deslocalizado. Y a cambio de esa desindustrialización permitimos que hubiera una burbuja especulativa que nos volvió locos a los españoles, creyendo que éramos ricos porque subía el precio de la vivienda y que lo que hacía era generar una suerte de infraestructuras para que viniesen los centroeuropeos a veranear aquí o a poder invertir en esas infraestructuras. El erial ya está construido, eso sí, el erial que demuestra, por ejemplo, un aeropuerto como el de Castellón sin aviones, que es un erial mucho más caro que los eriales tradicionales. Mira, a mí no me da miedo saber que el Partido Popular necesita a la monarquía y a la Iglesia para tener el Parlamento y para tener el gobierno, para tener a su vez los bancos. Y si no, ahí viene la policía para recordarnos la necesidad de obedecerles. A mí me da mucho más miedo, y es una cosa que también el Partido Socialista tiene que escuchar, porque es uno de los gritos del 15M, me da miedo que Rubalcaba esté ahora planteando que pronto va a regresar el bipartidismo. Mira, recuperar la política es recuperar el conflicto. Es una cosa que explicamos en la universidad. Y ese conflicto lo dinamitó en la transición con la idea del consenso, una transición que nos engañó, que nos envileció y que también nos traicionó. Fíjate, el consenso de Europa es mentira. Y antes has dicho una cosa que no es cierta. Es el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht de 1992, el que concede la independencia al Banco Central Europeo. La independencia. Por tanto, queda liberalizado, a diferencia de la Reserva Federal, de cualquier tipo de complicación política o de cualquier tipo de compromiso, por ejemplo, con la creación de empleo. Por tanto, han sido las propias estructuras europeas las que han desconstitucionalizado el Estado social. Por tanto, cuando el 15M señala también el consenso de la transición, de que todo lo que viene de Europa es bueno, está señalando también a uno de los responsables de que en este país no pueda haber democracia, porque hemos asumido que aquellos que antes, en los años 30, marchaban bajo Unter den Linden al paso de la Oca, ahora nos conquistan nuestro país y nos roban nuestra libertad a través de cuestiones económicas. Y un último detalle, la Reserva Federal se crea en 1913, la Unión Soviética es del 17, por tanto difícilmente la Reserva Federal se construyó a imagen y semejanza de la Unión Soviética. Una última cuestión que quiero plantear antes de que lleguemos a la regla del minuto. Hay algo que se plantea en muchos medios de comunicación, yo creo que la pregunta está mal planteada pero muy bien direccionada. Se dice, ¿por qué el 15M no se convierte en partido político? Y quizá la pregunta debería ser, ¿por qué el sentimiento general contra las élites políticas no se convierte en opción electoral? Si en algún lugar del mundo ha ocurrido eso, es en América Latina. Y le quiero preguntar a Errejón, que conoce bien en América Latina, ¿podría ocurrir eso aquí? Que ese sentimiento general de rechazo a las élites tradicionales se convirtiera en opción política electoral. Claro, yo creo que cuando hay una asimetría que no se mantiene mucho tiempo en escena, que es esa asimetría según la cual los que mandan ya no convencen a una parte sustancial de los que tienen que obedecer. Es decir, que quienes están en el poder no son capaces de representar las aspiraciones mayoritarias de una sociedad, de canalizar las demandas fundamentales, de expresar un cierto sentir popular. Creo que el 15M es el primer paso. Con el 15M no hay que obsesionarse con las siglas. El 15M ha generado un clima
amplio en el que luego se inscriben las mareas, el movimiento contra los desahucios, ha puesto, digamos, ha abierto un clima social, un cierto sentido contrahegemónico. No puede durar mucho tiempo esa brecha. Digo, en ninguna sociedad dura durante mucho, salvo que sea una sociedad, digamos, dictatorial, y ni con esas, dura durante mucho tiempo la brecha entre una casta cada vez más percibida como emancipada del conjunto de la mayoría de los ciudadanos, que tienden a llamarse pueblo porque aspiran a la soberanía, y esta mayoría, ¿no? Así que si esa brecha no puede resistir mucho tiempo, ¿qué puede pasar? Teniendo en cuenta que vivimos en un estado del norte, es decir, que por mucha crisis política que haya no va a haber un derrumbe de los aparatos estatales. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues puede pasar alguna suerte de restauración, es decir, que los que manden ensayen algún tipo de transformismo, incluyan alguna de las demandas de los de abajo y traten de representarlas para seguir mandando básicamente ellos, o que haya alguien que se postule con éxito como catalizador de un sentir popular, de un pueblo en formación fuera de las instituciones existentes, para ofrecer, digamos, una salida política y democrática, pero de ruptura dentro de las instituciones existentes. Yo creo que estamos digamos que esa disyuntiva, estamos en ese momento de esa disyuntiva. La duda es, digamos, quién va a ser capaz, qué operación puede ser capaz de ofrecer una plataforma, un sentido, un lenguaje, una estética, unos valores, unos liderazgos que sean capaces de representar un sentir popular que todo el mundo escucha en la calle, pero que parece que nadie escucha dentro de las instituciones. Por eso hay tanto miedo. Por eso hay tanto miedo, efectivamente, a esa cosa que se llama el populismo, que nadie es capaz de definir, pero que tiene que ver con que, toda esa cosa desordenada, esas turbas que en la calle gritan, no vaya a ser que se conviertan en poder político. Fernando, y pasamos a regla del minuto. Bueno, yo tengo varias cosas, porque esta Manu se está llevando todo y se está poniendo las botas y yo no pincho nada. Pues vamos a ver, comentabas tú, Íñigo, que por qué los llamamos de izquierdas. No, es que lo son, es decir, yo desde el primer día lo vi, en 10 minutos ya me he dado cuenta, pedían aquello de la nacionalización de la banca, los impuestos a los ricos, es decir, un IRPF, un marginal del 80%, andaban pues metiéndose con la iglesia, recuerdo los primeros días en la acampada, era una cosa bastante habitual, ¿no? Con los obispos, y acabaréis como en el 36, es unas pintadas reales, que a las que yo fotografié incluso, ¿no? Tiene un ambientillo de izquierdas, y muchas de las reclamaciones, el tema de la renta básica en España no lo trata más que la izquierda, más en su versión más extrema, ¿no? Bien, luego también al cuarto día estaban los de Izquierda Unida viendo allí cómo capitalizaban aquello y cómo andaba Cayo Lara diciendo que su hija estaba acampada. Era un movimiento genuinamente de izquierdas, no es por meter miedo, es que es el hecho, y ahora mismo ya totalmente, las banderas republicanas y demás, ¿no? Luego, respecto a la Esperanza Aguirre, que la odiáis tanto, pues es una socialista suave, es lo que terminaréis vosotros siendo cuando tengáis su edad. Lo están investigando, es una socialista suave, suavecita, no muy dañina, afortunadamente, ¿no? Respecto a lo que decía... A mí me parece de lo más dañino que le ha pasado a Madrid. ¿Cómo eres liberal y flaustico? Perdona que te interrumpa, de lo más dañino que le ha pasado a esta región. Déjale acabar. Podría haber sido peor, ¿eh? No, bastante peor. bueno, mucho peor. Te decía de las gafas, la comida, el vestido, eso se llama división del trabajo, y la división del trabajo prospera y da sus mejores frutos en el orden capitalista. Es así, es decir, en un sistema que permite el cálculo económico y demás, ¿no? Podemos realmente nos especializamos en cosas muy, muy pequeñas, ¿no? Y nada más vivimos de eso. Pues, ¿qué hace un tipo en un banco de inversión en Londres que se dedica a la mesa de tesorería? ¿Qué digo? Una parte minúscula de la mesa de tesorería del banco de inversión. Este tipo gana, a lo mejor, tiene 100.000 euros anuales más bonus, ¿no? Y dices, bueno, pues está generando riqueza porque se la pagan, ¿no? Bueno, caso un banco de inversión en Londres, no tanta, efectivamente, como él se cree que produce, ¿no? Respecto a lo de Friedman, eso lo escribió Leonard Reed, que era el fundador de la Fundación para la Educación Económica, que no era ni pinochetista ni nada que se le parezca, que de hecho creo que murió antes de que llegase Pinochet al poder, ¿no? Lo de Yo al lápiz es una lectura que yo recomiendo y explica a la perfección la cadena de valor, cómo se forma con un simple lápiz, ¿no? La cantidad de cosas que confluyen en un solo producto, como lectura económica. Veo que Monedero lo conoce, lo cual le honra. Y respecto al tema del partido político, le harían un favor al PP. Esto así si hablamos de pura política. Si a la izquierda le sumamos, tiene ya 2 formaciones, 3 en muchas regiones, si le sumas una cuarta fuerza política, el PP gobierna de aquí al año 2050, por lo atomizado que está a la izquierda. Llegamos al final, volvemos a regla del minuto, fase de conclusiones. José María, a tu minuto. Yo creo que en un país con más de 6 millones de parado y comido por la corrupción hasta las entrañas, hacía falta un movimiento que pusiera todo esto de manifiesto, que aglutinara todo el malestar existente en la sociedad. Yo sé que no representa a todo el mundo, pero ahí están las encuestas otra vez del CIS, que hemos mencionado antes, y hacía falta ese movimiento que aglutinara todo este malestar, ¿no? El malestar de los parados, de los desahuciados, de los que se levantan por la mañana, como decía Tania, y no tienen nada que llevarse a la boca, y así durante un día tras otro, a los que son echados de sus casas diariamente. Y este movimiento, bueno, pues ha puesto el dedo en la llaga, es decir, todo el mundo
ha prestado o ha mantenido su atención sobre el movimiento precisamente para ver en unos casos qué es lo que podía coger de ellos y en otros con miedo, es decir, con miedo a ver si vienen y nos van a quitar el poder que tenemos, ¿no? Y en este sentido yo creo que sería positivo para ellos y sería positivo para la ciudadanía y para todos los ciudadanos en general que se fueran capaces de aglutinarse y pudieran pues presentar una opción, no sé si política o electoral, bueno, pues para canalizar esas inquietudes. Gracias, José María. Tania, minuto de conclusiones. Sí, yo creo que en este país los liberales falsos, que son la mayoría de los que existen en este país, que son los liberales del contrato público y de la especulación financiera, han querido hacernos creer, y así lo ha creído mucha gente, que la democracia es votar cada 4 años a gobernantes que están a servicio de la banca internacional y no de su pueblo, ¿no? De la misma manera que nos han hecho creer que la libertad depende de lo que eliges y compras en el supermercado, es decir, que la libertad depende en última instancia de lo que tengas en tu cuenta corriente. Yo creo que el 15M nos ha traído aire fresco y nos ha hecho recuperar la voluntad de disputar esos conceptos y de recordar, sobre todo, que la democracia es la capacidad de un pueblo de organizarse colectivamente para defender sus intereses comunes, y que la libertad, en última instancia, tiene que contar con condiciones materiales para poder ser ejercida, porque si no, no existe. Gracias, Tania. Fernando, conclusiones. Bueno, el 15M, que a estas alturas está bastante desinflado, se vio en la manifestación del otro día 15, para mi desgracia, porque pensé que iba a encontrarme allí mucha más gente y había muy poca. Hace mucho frío en Madrid en esta época, anormalmente. Ha sido una oportunidad histórica perdida. Es decir, era la hora de que la juventud española, que es la más pequeña, la generación más pequeña del último siglo, yo creo, porque hay muy poca gente joven en España en comparación a hace 20 años, para reclamar una reforma genuina del sistema, de nuestro sistema político, que les permita acceder al mercado laboral, que les permita comprarse una casa, que les permita tener proyectos vitales, ¿no? Y con un sistema tan intervenido como el que tenemos, es imposible, están condenados o al mileurismo o a la emigración. Entonces, con más socialismo yo dudo mucho que mejore la condición de vida de los jóvenes, que fueron los que salieron en aquel entonces a las plazas, ¿no? Entonces, lo que tenían que haber pedido, lo voy a decir, ya sé que os vais a reír, tenían que haber pedido más capitalismo. Y con eso, a plazo de unos pocos años, llegaríamos a ser mucho más ricos. Y ellos también. Gracias, Fernando. Monedero, tu minuto. Los que siempre despreciaron al 15M dijeron muy pronto, es que ya no son lo que antes eran, antes me gustaban pero ahora no, y son los mismos que luego vienen diciendo que el 15M tiene que convertirse en un partido político. ¿Por qué no debe convertirse en un partido político el 15M? Primero, porque lo viejo no se ha terminado de marchar. No solamente la ley electoral o la estructura de medios absolutamente parcial de este país, sino que también todavía no se ha cambiado la manera de pensar. La gente que va a la Virgen del Rocío a entregarle el currículum laboral, los catalanes que se dejan engañar por más, la gente que celebra que la Pantoja no entre en la cárcel, la gente que vota a partidos atravesados por la corrupción como el Partido Popular. Si se accediese al gobierno ahora por parte del 15M, no podrían hacer prácticamente nada y por tanto se agotaría esa posibilidad. Por tanto, el 15M tiene que seguir siendo lo que es, una pregunta destituyente hasta que llegue el momento de lo constituyente. Gracias, Monedero. Llamas, tu minuto de conclusiones. Yo creo que la clave del asunto es que las crisis y sobre todo los periodos como el actual de grave depresión económica son campos abonados para el auge de los populismos. Lo vimos en los años 30 en Alemania, en Italia, con el auge del fascismo, del nazismo. Lo estamos viendo en la actualidad. El caso de Grecia. Los comunistas se han convertido en la segunda fuerza política del país, Syriza. Los nazis tienen ya asientos en el Parlamento. Lo hemos visto en Italia. Un payaso, Pepe Grillo, populista, ha alcanzado representación parlamentaria y un éxito inaudito en las elecciones italianas. Y lo estamos viendo en España. ¿Y cómo lo estamos viendo en España? En las calles con el auge del 15M y en el Parlamento con la brutal subida de intención de voto que está registrando tu partido, Izquierda Unida. Por lo tanto, mi conclusión es que el 15M es populismo de izquierdas, que aboga por el default, aboga por salir del euro y por más socialismo. Es un partido político ya, solo que escondido bajo otras siglas. Es Izquierda Unida, solo que en las calles. El tiempo. Errejón, tu minuto de conclusiones. No, yo creo que hay mucho nerviosismo porque puede que llegue la segunda parte de un proceso que ya está en marcha. La primera parte del proceso ha sido que las oligarquías de este país, y en particular las oligarquías europeas, nos han latinoamericanizado. Nos han llevado a una situación similar a la de los países en América Latina en los 80-90. Es decir, han entregado el país al saqueo, a la dictadura de la deuda y de los especuladores privados. Se han emancipado en tanto que casta egoísta que no obedece a los intereses generales. Hemos vivido un colapso del sistema de partidos, un colapso institucional, toda una ofensiva para saquear el país.
Es decir, las oligarquías ya no se han latinoamericanizado dentro de ese trabalenguas. El miedo es que el proceso sea un boomerang. Es decir, que sean ahora las mayorías sociales, los sectores populares, los que están pagando la crisis, los que se latinoamericanicen. Ese es el miedo. ¿Y qué significaría eso? Eso significaría convertir los consensos que ya están siendo dirigentes de esta sociedad, aunque no gobiernen, convertirlos en voluntad de poder, convertirlos en un proyecto mayoritario de país con capacidad de ejercer el poder político. El tiempo, Rejón, muchísimas gracias a los 6. Estoy muy orgulloso del programa que hemos hecho esta noche. En las últimas semanas he visitado muchos platós y he estado encantado de hacerlo, pero creo que hemos inventado un estilo de discutir de política que muy poquitos pueden imitar. Nos veremos la próxima semana en Territorio Apache.